Buenas noches, buenos días nuevamente estudiantes. Esta cápsula va dedicada tiene el objetivo de indicar las tres reglas básicas del lenguaje Wolfram. Entonces, ya les preparé algo para que la cápsula sea lo más rápido. La primera regla, nosotros sabemos que Wolfram es un software de programación funcional, no es la programación tradicional conocida. Aquí todos son funciones, inclusive las funciones básicas, inclusive la función de suma, producto. Por eso es de que Wolfram permite trabajar en forma simbólica. Es decir, cuando no tiene un valor numérico, lo toma como una función y ese valor que falta lo toma como un argumento, y por lo tanto el resultado es una nueva función cuyo valor que faltaba es el argumento. Por ejemplo, voy a hacer un archivo nuevo y en este archivo, por ejemplo, pongo a más 2. Entonces el resultado es a más 2. Lo que yo ingresé fue una función, la función suma, que dice sume el primer argumento más el segundo argumento. Y lo que salió acá el resultado fue la misma función, no el resultado de haber sumado de esos dos valores. ¿Por qué? Porque A no conoce cuánto vale y por lo tanto, como no lo conoce, lo deja como argumento y el resultado lo presenta como tal. La función que dice toma el argumento 2 y el argumento A y lo suma y lo presenta de esa forma. ¿Correcto? Entonces, a eso se debe de que Wolfram permite visualizar sus resultados en forma simbólica, porque lo que presenta es la función, el resultado de una función. Ese es el gran paradigma que tienen la programación funcional con la programación tradicional. La programación tradicional, para poder ejecutar, hay que darle todos los valores numéricos a la función para que ella funcione, para que ella tome un resultado. Acá no necesitamos. Acá, si un argumento falta, simplemente lo deja expresado como una función de la forma más simplificada. ¿Correcto? Entonces, ahora sí vamos con... Entonces, el primer argumento, la primera regla es, como en Wolfram todo es función, la forma de expresar las funciones son una cabecera y dentro de corchetes, los argumentos. Los argumentos y las opciones. Los argumentos y las opciones todas van separadas por una coma. Cuando el argumento es uno solo, entonces no hace falta de agruparlo. Por ejemplo, si este argumento de tipo 1 es uno solo, no hace falta agruparlo. Pero si yo quiero poner más argumentos de este mismo tipo, entonces los agrupo. Cuando tengo argumentos de diferente tipo, ellos se van separados con una coma y van agrupados en llaves los otros argumentos y así sucesivamente. Las opciones no, las opciones tienen una forma especial de ingresarlas y además de que son una forma especial de ingresarlas, no son obligatorias. Segunda regla. La cabecera de la función o nombre de la función. La cabecera es el nombre que se le asigna a la función. Las funciones del lenguaje Wolfram siempre comienzan con letra mayúscula. Y en caso de ser nombre compuesto, el inicio siempre es con mayúscula. Por ejemplo, dígase estilo de gráfica, plot style. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí hay la unión de dos palabras. Entonces va todo unido, pero la primera con mayúsculas. ¿Sí se dan cuenta? Es una de las características de los nombres o cabeceras de las funciones de Wolfram. Tercera regla. Los argumentos de la función se expresan dentro de corchetes, es decir, los corchetes solamente para los argumentos. Y las llaves para agrupar argumentos del mismo tipo. Lo mismo que dije en la primera. En la primera lo principal era la cabecera con mayúsculas. Pero bueno.
Entonces la tercera regla, el uso de los corchetes. Los corchetes solamente para identificar los argumentos de una función. Las llaves para agrupar argumentos del mismo tipo. ¿Correcto? Y siempre esos argumentos van a ir separados con coma. Y las opciones que son, se las pone siempre al final de los argumentos y no son obligatorias. Entonces vamos a ver ejemplos de esto. Yo voy a tomar un ejemplo sencillo. Por aquí ya tengo algo. Hagámoslas nuevamente mejor. Voy a hacer un archivo nuevo y voy a usar la palabra, la función plot. Entonces, con esta función plot, yo creo que podemos usar los comandos básicos 2D plot. Aquí la tengo, plot. Y véase lo que dije de las reglas. Si se dan cuenta, la cabecera siempre va con mayúscula, la primera, y los argumentos van entre corchetes. Entonces aquí tenemos dos argumentos. El argumento que va a ser lo que va a graficar y otro argumento que me va a detallar de qué cosa, los datos específicos de lo que piensa graficar. Recuerden que en plot aquí va a ser la función que me permite hacer las gráficas. Ya, entonces, el primer argumento aquí va a ser una función que vamos a graficar. Entonces yo voy a poner por ejemplo, voy a poner y igual a x. Ay, con mayúscula, con minúscula. Y igual a x. La variable, el segundo argumento, voy a poner los datos de la variable. Me exige así la función, los datos de la variable, el valor mínimo desde menos 3, desde menos 1 a 1. Y veamos cómo grafica. Y tengo la gráfica, ¿verdad? Ah, profesor, pero quiero hacer más gráficas. Sí, entonces como son del mismo tipo, estas de aquí las pongo en llaves. Llaves, a ver, hagamos una nueva mejor. Copiemos, control C, control V. Y aquí llaves, y aquí coma, y aquí pongo otra. Y igual a X más 2. Pongo otra. Y igual a X al cuadrado. En raíz pongámosle mejor. Raíz de X. Y ejecuto. Entonces véase lo que dio. Ingresé este comando y me dio esta gráfica. Correcto. Aquí tengo las dos funciones y la raíz. Profesor, ¿cómo pudo haber dibujado la raíz para valores negativos de X? Simplemente no los dibujó, si se dan cuenta. Simplemente no los dibujó. Entonces, veamos la regla. Nombre de la cabecera con mayúscula la primera. El argumento, todos los argumentos van dentro de un corchete. Y esta función requiere dos tipos de argumentos. El primer argumento, lo que va a graficar. Y ahí he puesto todo lo que va a graficar dentro de una llave. Entonces son diferentes argumentos del mismo tipo. Y el segundo argumento es, si la función es de graficar, va a necesitar datos de graficar. Va a necesitar la variable independiente y de dónde a dónde, su dominio. Y este argumento se lo expresa aquí. Ah, profesor, pero usted me habla de opciones. Sí, también tenemos las opciones, las pongo al final. Opciones como qué, por ejemplo. Si yo quiero graficar, a esta les quiero poner las leyendas. Entonces, plot leyendas. Y véase que automáticamente aparece una flechita y esa es la forma un poquito diferente de ingresar las opciones. Aparece la flechita y ahí nos da algunas sugerencias. Entre esas yo pongo la expresión, que es la clásica.
y veamos lo que sucedió. Shift Enter. Y ahora aparecieron las leyendas, es decir, la azul es la función y igual a x, la naranja es la función y igual a x más 2 y la verde es la función y igual a raíz de x. Profesor, quiero expresarla o dibujarlas estas en otro controlar el gráfico, es decir, de dónde a dónde en X, de dónde a dónde en Y, en la gráfica propiamente. Entonces yo puedo ponerle acá otras opciones y así todas las opciones que sean. Todas las opciones que sean. Acá voy a poner coma y ahí va la siguiente opción. La siguiente opción, por ejemplo, sería el rango, plot del rango. Plot range automáticamente y aquí pongo entre llaves de si le pongo solamente un argumento en esas llaves, recuerden que las llaves para guardar argumentos, en este caso el argumento de esta opción, yo voy a poner por ejemplo de menos 3 a 3, entonces sabemos que el rango es el eje Y, entonces véase que la gráfica anterior estaba de menos 1 a 3, lo tomaba así Wolfram por defecto, pero ahora ya no la va a tomar por defecto, ahora la va a poner como yo le estoy indicando, que me haga la gráfica de tal manera que vaya de menos 3 a 3 y veamos lo que sucedió. Si se dan cuenta, ahora va de menos 3 a 3. Correcto. Ah, profesor, ¿y puedo manipular también el eje X? Sí, señor. Ahí vamos a poner acá, por ejemplo, plot a este aquí es de, lo pongo nuevamente con llaves, coma. Entonces aquí le estoy diciendo en X de menos 3 a 3 y en Y aquí le voy a poner de menos 3 a 3 también. 3 a 3. Véase que antes estaba de menos 1 a 1 por defecto. No, ¿por qué? Porque la función acá X estaba dada de menos 1 a 1. Entonces acá ahora yo le voy a decir que en X lo considere menos 3 a 3 y veamos lo que sucede. Si se dan cuenta, ahora X está graficada de menos 3 a 3, con la particularidad que las gráficas están de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque aquí esta función me está diciendo que grafique en el dominio de menos 1 a 1. Entonces está aquí de menos 1 a 1. Aunque en la gráfica presenta de menos 3 a 3. Correcto. Yo creo que con esto queda, con este ejemplo queda muy clara la filosofía perdón, más que filosofía sería la esencia de la programación en Wolfram. Todos son funciones. Las funciones todas van con mayúscula, el nombre. Dentro de las funciones los argumentos van a ir siempre dentro de corchetes. Son los errores clásicos, les ponen paréntesis y no funciona, pues obvio, debe ser en corchetes. Y los argumentos se los agrupa en llaves, todos los tipos de argumentos. Y al final las opciones, que las opciones, dependiendo de las funciones, tendrán sus propias opciones. Profesor, ¿y cómo yo sé cuáles son las funciones ya elaboradas y los argumentos que necesitan? Por lo general son muy lógicos. Véase que aquí la gráfica, para graficar funciones, ¿qué necesito? El argumento, las funciones que voy a graficar y de dónde a dónde, el dominio, ¿verdad? Esos son los clásicos. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, quisiera expandir la función solve que se hizo en una de las cápsulas anteriores? Me dice, pongámoslo aquí, solve, y ahí tengo los corchetes. Dentro de los corchetes voy a poner
los argumentos. Entonces yo voy a resolver la ecuación, dígase x por x más 1. Voy a poner x al cuadrado para que x al cuadrado menos 1. Bueno, coma. Voy a resolver eso, o sea, igualarlo a 0. Igualado a 0. Y aquí debo indicarle, voy a resolver con respecto a un argumento, el argumento x. Y véase lo que salió. Si se dan cuenta, no sabíamos qué forma tenía. Sí, si dice resuelva la ecuación, debo poner la ecuación y el argumento con el cual yo voy a resolver esa ecuación. Si yo le pongo el argumento y, ¿qué me va a hacer? Nada. Si se dan cuenta, porque no lo encuentra. Correcto. Pero si yo le pongo x, ahí sí lo resuelve. Y en efecto salió que x, una de las raíces va a ser menos 1, otro va a ser 0 y otro va a ser 1. Correcto. ¿Qué tal si aquí le hubiese puesto el valor de a? Vean, salía menos raíz de a, raíz de a. Si se dan cuenta, en forma simbólica. Creo que con eso es suficiente. Usted puede explorar las funciones aquí con ayuda documentación de Wolfram, y aquí puede usted explorar en inglés, pedir lo que usted necesite. Por ejemplo, quiero saber cómo se manipulan las matrices. Pongo matrix y aquí me va a salir todo sobre las matrices, las funciones que puedo hacer. Hay muchísimas funciones ya elaboradas que es mejor buscarlas y trabajar con ellas, o simplemente usted hacer sus nuevas funciones y trabajar con ellas. Conoce las funciones básicas, que es lo clásico que en los programas tradicionales. Conoce las funciones básicas y con eso usted comienza a construir sus propios programas. Aquí usted puede hacer lo mismo. Con las funciones básicas construir los propios programas. Pero sería mucho mejor de que usted busque las funciones ya elaboradas. Por ejemplo, aquí matriz, digo matrix form, ¿qué significa esa función? Matriz identidad, ¿qué significa? Matrix Q, ¿qué significa? Operaciones entre matrices, la matriz diagonal. Entonces usted puede aquí buscar ya cosas hechas para que no estar elaborándolas usted mismo. Correcto, ahorraría mucho trabajo, muchísimo trabajo. Bueno, hasta ahí creo que es todo de esta cápsula. Hasta la siguiente cápsula. Chao.